Discriminar es dañar los derechos de alguien simplemente por ser quien es o por creer en lo que cree. Todas las personas tenemos derecho a ser tratadas por igual, con independencia de nuestra raza, nuestra nacionalidad u orientación sexual. Aún así, con frecuencia escuchamos historias de personas que las sufren por pertenecer a grupos que son distintos de aquellos que se encuentran con mayor poder o privilegios. La discriminación tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos humanos o de otros derechos legales en condiciones de igualdad con otras personas, debido a una discriminación injustificada, la cual se establece en la ley, la política y el trato directo. La discriminación puede adoptar diversas formas. Una de ellas es la discriminación directa, la cual tiene lugar cuando se hace una distinción explícita entre grupos de personas. Como resultado de ello, los individuos de algunos grupos tendrán menor capacidad de ejercer sus derechos a comparación de otros grupos. Un ejemplo de esto podría ser una ley que exija a las mujeres y no a los hombres a que ofrezcan pruebas de un determinado nivel educativo como condición indispensable para poder ejercer su derecho al voto. Esto constituiría una discriminación directa por razón de sexo. Otra forma de discriminación es la discriminación indirecta, la cual tiene lugar cuando una ley, una política o una práctica se presentan en términos neutrales, es decir, que no hacen una distinción explícita, pero que perjudican en modos desproporcionados a un grupo o grupos específicos. Un ejemplo de esto, y retomando el caso anterior, podría ser una ley que exija a todas las personas a que ofrezcan pruebas sobre un determinado nivel académico como condición indispensable para poder hacer uso de su derecho al voto. Esto tendrá un efecto discriminativo indirecto hacia todos aquellos grupos que tengan menos probabilidad de haber alcanzado ese nivel educativo, como los grupos étnicos desfavorecidos. Por último, la discriminación interseccional tiene lugar cuando varias formas de discriminación se combinan y dejan a un grupo o grupos específicos en una situación de desventaja mayor. Un ejemplo de esto puede ser la discriminación hacia las mujeres, la cual muchas veces supone que se les debe de pagar menos que a los hombres por el mismo trabajo. La discriminación contra una minoría étnica suele comportar que a las mujeres que pertenecen a ella se les pague menos que a otras mujeres por el mismo trabajo. Las mujeres que pertenecen a una minoría sufren de discriminación interseccional por su sexo, su género y su origen étnico. ¿Qué impulsa la discriminación? Pues básicamente lo que impulsa la discriminación es como la necesidad de identificarse o pertenecer a un grupo social. Esto puede generar divisiones o incluso algunas veces puede generar odio. En muchas partes del mundo, las políticas tienen como esa culpabilidad o miedo en este auge. Son intolerantes y el odio causa la discriminación y pues fractura cada vez mayor al conjunto de sociedades. En la política, el miedo divide la población, mientras algunas personas difunden un discurso tóxico y culpan de los problemas a otras personas que ya sea que tienen bajo nivel económico y de distintos grupos sociales. En algunos gobiernos intentan como reforzar su poder y estatus injustificado, ya que culpan a las personas con bajo rendimiento, con bajo nivel económico, o algunas personas son discriminadas ya sea por su religión, por la moral o la ideología de las personas. Hoy en día existen varias formas de discriminación. Algunas de las principales formas es la discriminación étnica y racial. Básicamente en esta afecta a básicamente todos los países del mundo. Principalmente se les niega a las personas en su totalidad a sus derechos humanos solo por su color, raza, etnia, ascendencia o origen nacional. El racismo puede alimentar atrocidades de la gran escuela como el genocidio de Ruanda, que en 1994, la limpieza étnica de segregación racial en comunidades
en Myanmar. En India, básicamente los miembros de las costas dominantes cometen múltiples abusos, ya que sus actitudes discriminatorias, como la policía no se toma en serio los crímenes contra la comunidad, entre ellos hay violaciones por parte de algunos grupos o algunos asesinatos. En Amnistía Internacional también se ha documentado la discriminación generalizada a la que se enfrentan millones de personas. Otra de las discriminaciones es la discriminación contra personas extranjeras o la xenofobia. Esta discriminación se basa muchas veces en las ideas de superioridad o de racismo fomentadas por políticos que buscan algunos chivos expiatorios o personas para satisfacer sus problemas económicos y sociales de su mismo país. Un ejemplo de ellos es África, que en el 2008 ha experimentado varios estallidos de violencia contra las personas refugiadas, como saqueos, quema de tiendas, negocios y en algunos casos algunos discursos cargados de odio a los políticos han como avivado a la violencia y calificar erróneamente a las personas extranjeras como delincuentes o acusarlas de sobrecargar algún sistema de salud. Para las personas miembros de la LGBTI es muy difícil y complicado, en la mayoría de los casos imposible, vivir su vida con libertad u obtener justicia, ya que muchas veces son abusados y las leyes no están de su parte o no toman en cuenta sus abusos. Incluso las identidades LGBTI están muy victimizadas y estereotipadas, lo que les impide vivir su vida como miembros de la sociedad en condiciones de igualdad y algunas veces les impide disfrutar de los derechos o libertades que están disponibles para algunas otras personas. La discriminación de género o de sexo es un procedimiento no igualitatorio a raíz del género u orientación o identificación sexual. El trato no debe ser simplemente diferente, sino que debe mostrar el mismo. Por ejemplo, el hecho de requerir que los hombres y las mujeres utilicen baños diferentes no presenta discriminación de sexo. Sin embargo, diferenciar entre hombres y mujeres o diferenciar entre las diversas orientaciones sexuales en lo que respecta de trabajos, salarios, contrataciones, ascensos o criterios de gratificación sí representa discriminación de sexo. Una forma única de discriminación de sexo es el acoso sexual. Todos los empleados sin distinto sexual tienen derecho de asegurarse sus puestos de trabajo y realizar sus tareas sin pretensiones de establecer relaciones románticas o sexuales que no son deseadas. La discriminación religiosa consiste en tratar a una persona o un grupo de manera no favorable debido a sus creencias religiosas. Esto incluye cuando los adeptos de diferentes religiones, denominaciones o no religiones son tratados de manera desigual debido a estas creencias, ya sea ante la ley o en entornos institucionales como el empleo o la vivienda. La discriminación por razón de discapacidad suele tener que ver con la invisibilización de la discapacidad al considerarla un problema minoritario, lo que se convierte en un foco de dependencia, pobreza y exclusión social. Abarca todo el espectro de personas con discapacidades físicas, como ceguera, sordera, movilidad, o intelectuales como síndrome de Down, autismo, dificultad en el aprendizaje, entre otras. Es un problema estructural de la sociedad que hasta hace muy poco no contemplaba políticas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los estudios, al trabajo, incluso a las actividades comunes como acceder a un transporte público. La discriminación por razón de casta, también conocida como la discriminación por el trabajo y la ascendencia, debido al grupo social al que pertenecen por nacimiento, las personas de estas comunidades están excluidas socialmente, marginadas económicamente y sometidas a la violencia física y psicológica. La discriminación por el trabajo y la ascendencia están profundamente arraigadas en la sociedad y se manifiestan en la vida cotidiana.
en las percepciones individuales de la cultura, las costumbres, en las estructuras sociales, económicas, en la educación y en el empleo, también en el acceso de servicios, como oportunidades, recursos y al mercado. La discriminación se perpetúa de generación en generación y en algunos casos está profundamente interiorizada, a pesar de que en algunos países existen leyes y acciones que afirman para poderla abordar. La discriminación política o ideológica es la práctica de todo tipo de persecución, censura y obstrucción de derechos civiles y políticos con base en la ideología de la víctima. Implica cohibir la libertad de pensamientos y expresión, así como impedir el acceso a la vía pública, muy característica de los países con regímenes autoritarios o en los países que atraviesan por un proceso de polarización política. En la discriminación por edad, en este tipo de discriminación suele tener como objetivo la sumisión y la subordinación de la víctima con base a su edad. En caso de los niños y jóvenes que sufren maltrato o violencia, en algunos lugares no se toma en cuenta su testimonio porque son menores de edad, entonces tienen que tener la aprobación de un adulto para que pueda ser válida. También la discriminación por edad afecta a las personas mayores que ven cercenados sus derechos fundamentales, como el derecho a la educación o el trabajo, los que incluyen del orden social, y favorece la multiplicación de la pobreza para ellos. La discriminación se produce cuando juzgamos o emitimos un juicio negativo acerca de una persona. Para no discriminar podemos tomar 5 pasos o consejos que nos podrían ayudar. El primero sería recordar que todos somos seres humanos y que a veces tomamos decisiones que probablemente no sean las mejores o no siempre van a ser las correctas. El segundo, tratar de entender a la otra persona, sus sentimientos y que nuestras acciones o actitudes los pueden lastimar. El tercero, tomarte un momento antes de expresar tu opinión. El cuarto sería, si tu comentario no es positivo, pues mejor reservarlo. Y el quinto sería aplicar la regla de oro, tratar a otros como quieras que te traten a ti.